nosotros esperamos que la palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. Eso es la promesa del Señor y así lo esperamos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, qué bien, ahora sí vinieron, gracias Señor. Mis amados hermanos, como todos ustedes saben, pues la crucifixión de nuestro Señor y Salvador es fundamental para la fe cristiana. En otras palabras, sin cruz de Cristo no habría fe, porque entonces Cristo no hubiera muerto, pero tampoco hubiera resucitado. Y la fe del cristianismo se basa, se fundamenta, se establece a partir de esta verdad. Cristo murió en la cruz, pero resucitó y vive. Gloria a Dios. Reflexionemos entonces en esta tarde de una manera más profunda sobre ese regalo maravilloso que Cristo, que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz, mis amados? Para algunos solamente un símbolo, una figura que tal vez está puesta en el alto de un techo de una iglesia, o algunos lo cargan como un amuleto más. Pero déjenme decirles, hermanos, que la cruz de Cristo es todo lo que necesitamos saber para la vida cristiana. Eso significa que la cruz de Cristo en ningún momento puede estar separada de nuestra fe y de nuestro estilo de vida. La cruz de Cristo debe estar presente todos los días de nuestras vidas. Amén. En los tiempos de Jesús, muchos y muchas tuvieron el grande privilegio o placer de haber conocido al Señor en persona. Y aunque ya he dicho esto antes, seguramente usted añora ese momento. ¿Y cuántos de ustedes dirían, yo hubiera querido estar ahí? ¿Cuántos estarían contentos de eso? De haberle conocido así. ¿Sí? ¿Y cuántos hubieran sido los que gritan, crucificadle? ¿Ninguno? ¿Seguro? Bueno, hubo muchos grupos de personas en el tiempo de Jesús, en el tiempo del ministerio de Jesús. Me gustaría hablar sobre algo que Jesús hacía muy recurrentemente. Y él hablaba de una forma muy abierta, muy directa. Jesús había criticado abiertamente en sus enseñanzas a los judíos, a los fariseos, pero sobre todo les hacía tomar en cuenta su doble vida. Les criticó por hipócritas, por mentirosos. Entonces era inquietante la perspectiva que estos hombres tenían o había comenzado durante los 3 años y medio cuando Jesús comenzó a enseñar y contrastar su mensaje con el de ellos. En Mateo 5:20 Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia, hablándole a todo el pueblo, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Los fariseos no van a entrar al cielo, porque la medida de su fe, la medida de su obra, de su obediencia, no les alcanza para ser dignos de entrar al reino de los cielos. Jesús invitaba a todos. Jesús animaba al pueblo a ser mejor que ellos. Imagínese un fariseo ahí, cuando Jesús está diciendo: si ustedes no son mejor que esa plaga, ustedes no entran al reino de los cielos. ¿Usted se imagina usted siendo un fariseo? Sabiendo y viniendo de una cultura que creía que ya era merecedor del cielo, simple y llanamente porque era un judío descendiente de Abraham. ¿Cómo se sentirían ellos? Entonces ellos veían que iban a haber grandes cambios en todo lo que iba a venir, y angustiados por ese cambio, los líderes religiosos llegaron a un acuerdo. Y dice la palabra del Señor en Juan 11, 47 y 48, que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre
hace muchas señales. ¿Sabe? Aquí Juan usa la palabra señales para querer decir milagros. Dice el versículo 48 que estos hombres decían: si le dejamos así, eso significa si dejamos que él siga haciendo esto, todos creerán en él. La cuestión y la pregunta sería: ¿y por qué ellos no querían creer en él? ¿Y por qué no creían? Aquí está la respuesta en la segunda parte del versículo. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estaban muy conformes con lo que tenían hasta ahora. Vivían esclavos de Roma, pero decían que estaban muy contentos como estaban y no querían que su nación, que su templo, que las cosas y la comodidad que ellos vivían, el estilo de vida que tenían, les gustaba y no querían cambios. Cualquier parecido con la realidad de hoy en la vida de muchos que conocemos y en la misma nuestra, pues no es coincidencia. No queremos a veces dar pasos para que Jesús entre y gobierne en nuestra vida. Entonces estos hombres pensaban que un nuevo régimen podía significar pérdida de su posición o al menos un nivel social menos prestigioso. A menudo pensamos, hermanos, o mejor podría decir que ellos pensaban que era más importante guardar las apariencias que guardar su corazón. Cuando son las cosas las que predominan en la vida del hombre. Qué triste cuando son los argumentos del hombre alejados del mensaje cristiano, del mensaje del cielo, los que demandan y predominan en el corazón de una persona. Qué triste cuando nosotros no entendemos que aunque el mensaje de Jesucristo es confrontador, el mensaje de Jesucristo es a veces difícil de digerir, es el que más nos conviene. A veces parecemos, hace unos días estaba enferma mi hija pequeña y qué problema para darle ese remedio. Y yo pensaba, a veces somos así. Dios quiere darnos la medicina para nuestras almas. Algo que haga que nuestros huesos puedan tener descanso, que nuestra alma pueda tener descanso, pero preferimos hacerlo a nuestra manera, porque creemos que a nuestra manera, como lo decíamos hace 8 días o hace 15 días, funciona mejor. Sin embargo, no todos los líderes religiosos pues no rechazaban a Cristo de forma frontal. A menudo pensamos eso, pero muchos de ellos realmente creían en Él. Sin embargo, temían tomar posición o estar a favor de Cristo, a favor del Señor, o tomar partido por Cristo, decirlo públicamente, porque tenían miedo a los hombres. Juan capítulo 12 versículos 42 y 43 nos dice: con todo eso que ellos ya pensaban, aún de los gobernantes, dice así, muchos creyeron en Él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Versículo 43: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por eso, aunque con frecuencia estaban en desacuerdo entre ellos sobre temas diferentes, religiosos, temas de la filosofía o temas filosóficos, fariseos, y escuche esto, había gran diferencia entre fariseos y saduceos. Es para que usted se haga una idea de cómo es esto. Es como si nosotros hoy nos pusiéramos de acuerdo con los mormones para hacer el culto. Más o menos así de distantes eran en muchas cosas, pero se pusieron de acuerdo. Los fariseos y los saduceos se unieron en su común deseo de preservar lo que ellos ya tenían. ¿Qué? Un estatus. ¿Y qué es lo que llegaron a encontrar como solución? Deshacerse de Jesús, matar a Jesús. ¿Por qué? Porque le importaba más la gloria de los hombres, porque les importaba más su bienestar que entrar en el camino del Señor. Amén. Entonces estos hombres, cuando vieron
a la cruz de Cristo y a Cristo crucificado, asumieron que sus valiosas posesiones, que su estatus estaba a salvo. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de reconocer que su posición era igual que la de todos los demás pecadores necesitados de un Salvador. ¡Qué ceguera! Y qué terrible en el día de hoy que no podamos nosotros aún llegar a aquellas personas a las que decimos amar, mostrándoles un testimonio y predicando esta palabra de Dios que tiene poder para cambiar esas almas, y mostrarles que ellos, como todos aquellos antiguos y como nosotros mismos, necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Solo tenían que renunciar estos hombres a su apreciado estatus humano para recibir otro mucho más grande, de herederos de Dios y partícipes o participantes de su gloria eterna. Qué ceguera, mis amados. Pero no solamente eran estos hombres, había una gran multitud que veía a Jesús ahora en la cruz. El Señor había llegado a ser muy conocido por los milagros que llevaba a cabo entre el pueblo. Pero la gente consideraba también que algunos de sus comentarios eran demasiado escandalosos. Para ellos Jesús decía cosas demasiado fuertes. Algunos lo rechazaron porque decía que Él era mismo Dios, que Él era el Hijo de Dios. Llegaron a hacer cosas estas personas como distorsionar lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dijo que el templo sería reconstruido en 3 días, y sabemos nosotros que Él se refería a su cuerpo, ellos dijeron y aseguraron que Jesús había dicho que Él iba a tumbar, que Él tumbaría el templo y que lo reconstruiría en 3 días. Distorsionaron las palabras del Señor. Pero muchas cosas Jesús decía que ofendían a los hombres. Y claramente la palabra de Dios nos recuerda que los hombres no traen sus obras a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchos no vienen a la cruz porque entienden que la cruz demanda obediencia, que la cruz demanda un cambio de vida, que la cruz demanda la verdad antes que la mentira, que la cruz demanda la honradez antes que la deshonra, que la cruz demanda de ti y de mí una genuina obediencia a la palabra de Dios, que la cruz de Cristo demanda olvidar el mundo atrás, pero la cruz delante. Así debe marchar el cristiano, y algunos lo saben y no quieren aceptarlo. Pero debido entonces a que mucha gente estaba de acuerdo con los milagros y las enseñanzas de Cristo, los líderes religiosos que sintieron que Él era una amenaza a su autoridad, tramaron su muerte en secreto para no despertar sospechas. Por favor, rápidamente vea esto en Lucas 22:2. Dice: y los principales sacerdotes y los escribas, no se rían, está prohibido reírse del pastor, pecado. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Oiga, hay una cosa bien importante. Cristo infunde respeto. Yo les aseguro algo, hermano. Hay mucha gente que habla, incluso se burla de las cosas de Dios, sobre todo si están en grupo algunos. Ahí son más valientes y hablan del Señor y dicen no creo y se burlan del Señor. Pero le aseguro que Cristo infunde respeto, porque el Señor Dios es espíritu. Y quiero decirles que la presencia de Cristo, es más, no necesito a ninguno de ustedes decirle que la presencia de Cristo marca la diferencia en cualquier lugar. Entre usted a un hogar donde Cristo es el Rey, usted lo entiende.
Entre usted a una casa donde el Señor es el Señor y usted lo respira. Entre usted a una casa donde Cristo es exaltado, donde Cristo gobierna y usted puede respirar un ambiente espiritual. Y no quiero decirles ni anhelo que se vuelvan unos místicos y que entren a la casa de pronto del pastor y pastor, no, tranquilos que no hemos lavado la loza, pero no es que huela mal por otra cosa. Entonces, solamente quiero que entiendan esto. Cuando las personas algunas veces se ponen en contra suya, no sé si le ha pasado que algunos se ponen a hablarle a usted así y llega un momento en que como que se ablandan. ¿Sabe qué es? La presencia del Señor rompe todo yugo del enemigo. Amén. Entonces más tarde los principales sacerdotes, dice Marcos 15:5, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Qué tremendo esto. Esta gente seguía trabajando, quería matarlo, se iba por debajo, pero entonces lo que querían es que la gente pidiera a Pilato que soltase más bien a Barrabás en vez de Jesús. Y el pueblo fluctuante, el populacho, obedeció. ¿Y por qué obedeció el pueblo fluctuante? Precisamente porque era fluctuante, porque no tenía convicciones, porque no tenía arraigado en su vida ninguna esperanza más que la esperanza de obedecer a los hombres para que los hombres le retribuyeran con cosas lo que ellos harían. Sin embargo, a pesar de la influencia de este pueblo, el poder no le pertenecía a ese pueblo. Le pertenecía el poder y le pertenece al poder y le pertenecerá el poder a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese poder le pertenecía y le pertenece al supremo juez del universo, al supremo y grande creador del universo. Él permitió que todas estas cosas pasaran porque tenía un propósito: salvarlo a usted y a mí de la condenación eterna. Los hombres hicieron muchas cosas, pero nada hubiera podido ser posible si no fuera porque Dios lo permitió. Amén. Entonces, no estaban juzgando a una persona cualquiera. No estaban crucificando a una persona cualquiera, sino a la única persona que tenía el poder de liberar a la humanidad de las ataduras del pecado y de la muerte. Y entre esos también encontramos a los soldados. En ese momento en que Cristo está en la cruz, primero azotaron a Jesús, luego se burlaron de él llamándole rey de los judíos, poniéndole una corona de espinas puntiagudas y vistiéndole de púrpura, el color de la realeza. Finalmente lo clavaron en una cruz junto a dos delincuentes. Mientras Jesús colgaba delante de ellos, los soldados se dedicaron a tener una vulgar exhibición de codicia. Y preguntaban y jugaron y apostaron para ver quién se quedaría con sus vestiduras. Partieron sus vestiduras, pero decidieron que la túnica del Señor era demasiado valiosa para hacer lo mismo con ella. Y al echar suertes por su ropa, su acción revela unos corazones que se habían vuelto insensibles a la vida humana y endurecidos a las cosas divinas. Yo quiero que usted piense por un momento en esto. ¿Cuál era la condición de estos hombres? ¿Cuál era la condición espiritual? Habían llegado a ser maltratadores a tal grado que no les importaba estar echando suertes sobre la ropa de un hombre que moría en ese momento. La muerte para ellos había dejado de ser algo significativo. La muerte para ellos había dejado de ser algo sorprendente. La muerte para ellos había llegado a ser algo totalmente del común. Pero no era porque ellos tuvieran tal vez una seguridad en la muerte de ellos mismos, en su propia muerte, sino simple y llanamente porque la dureza de sus obras hacía cada vez más insensible su corazón, insensibles al profundo
sufrimiento que había en su entorno. Los soldados demostraron, sin proponérselo, déjeme decirle esto, la gran necesidad que también tenían de un Salvador para que volvieran a ser verdaderos seres humanos. Estos no parecían humanos, no tenían sentimientos, no tenían compasión por nada ni por nadie. Pero eso solamente nos demuestra o nos deja ver la condición a la que el hombre puede llegar. Un hombre sin Cristo puede llegar a hacer eso y muchas otras cosas más. Cristo era el único que podía restaurar en ellos la imagen y semejanza del Dios misericordioso y del dador de la vida. También vemos en el entorno de Jesús a un hombre con autoridad, y este fue el centurión. Ejecutar criminales en Palestina era el trabajo de este oficial romano que presidió la crucifixión del Señor Jesucristo. La coraza que cubría su corazón tenía el sello de su amo, César, el emperador de Roma. Era para él un honor ser un centurión, un valioso guerrero, un valeroso guerrero a cargo de 100 valientes soldados entrenados para defender el imperio romano. En esas cruces o en cruces como las que estaban frente a él, se habían cumplido innumerables sentencias con el propósito, escuche esto, de preservar la paz. Para ellos, para Roma, la paz era solamente que nadie les dijera nada, porque ellos eran el país más potente en todo el mundo conocido entonces. La paz se imponía por las armas. O sea, Roma era el país más armado del mundo en ese momento, y por cuanto nadie podía meterse con Roma, si alguien se levantaba, Roma iba y lo aplastaba. De esa manera concibe el hombre la paz. De esa manera puede el hombre entender la paz. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos decir que hay en nosotros una paz a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos tienen esa paz? Hay una paz que traspasa todo el entendimiento humano. Hay una paz que solamente Cristo puede dar, una paz que lava, que baña nuestro corazón, que lo deja inmune a reaccionar de forma violenta y devolver de nuestro corazón y desde nuestra vida, desde nuestra posición de cristianos, como respuesta la venganza por cualquier cosa que nos hagan. ¿Cuántos saben y cuántos están usando esa paz? ¿Cuántos están disfrutando de esa paz? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque ya no respondo como respondía antes? Gracias, Señor, porque hoy entiendo que mi vida no está basada en mi fuerza, sino está basada en tu fuerza, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por tener esa paz. Entonces este centurión vio a Jesús, pero el Señor Jesús no era como esos criminales que él había visto, desnudo, azotado y ensangrentado. Este hijo del hombre no había luchado por su vida como otros, no había pataleado como decimos en Colombia, no había hecho ningún esfuerzo, no se había puesto en contra de aquellos soldados que le martirizaron, que le crucificaron, tampoco había rogado que no le hicieran nada. Y hay algo maravilloso, Jesús tampoco había maldecido. ¿Qué ejemplo, hermanos? Tampoco entonces el Señor hizo nada en contra para implorar clemencia de aquellos hombres. Cuando el Señor Jesucristo finalmente dio un grito con el último aliento que le quedaba, dice la escritura así, que Jesús entonces, clamando, capítulo 23, versículo 46 de Lucas, dice la escritura así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Y dice la escritura, y la tierra comenzó a temblar. Algo pareció cambiar en el corazón y la mente del centurión. Fue tan grande, fue tan impactante para él este momento, que lo único que pudo decir fue: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Muchos necesitan poder ver primero un terremoto en su vida. Muchos necesitan que suceda algo extraordinario en su vida para poder reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos amados? Muchas veces o en algunas oportunidades he podido ver personas que solamente en medio de un gran problema pueden reconocer a Jesús. Y hoy podríamos decir: gracias, Señor, por algunas tragedias que han pasado, aunque eso suene cruel para algunos. Gracias, Dios, por las tormentas, porque tú eres paz en medio de nuestra tormenta, porque tú eres la luz en medio de toda oscuridad, porque tú eres la calma, Señor, en medio de toda tempestad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Dios, por lo que seguirás haciendo. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer. Te damos gloria en esta tarde. Te damos alabanza en esta tarde, oh Dios, porque tú eres verdaderamente un Dios fuerte, un Dios valeroso, un Dios muy valiente, que ha hecho algo que ninguno haría por mí. Amén. Otras personas, por favor, busquen Lucas 23:49. Entre esas personas que encontramos aquí en este versículo, encontramos a María Magdalena y las mujeres que ayudaban a Jesús. Pues entre muchos seguidores del Señor Jesucristo había un grupo de mujeres fieles que acompañaban al Señor hasta el final, algunas de las cuales daban ayuda económica al ministerio del Señor Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. No podríamos juzgar a una persona por estar a una distancia, tal vez. Pero hay algo que me sorprende, y es ver que muchos de estos o los integrantes de este grupo fueron personas muy cercanas a Jesús. Pero en el momento de la crucifixión se quedaron a un lado, temiendo que tal vez los señalaran. Y luego vemos a la madre de nuestro Señor Jesucristo. La primera preocupación de una madre es proteger a su hijo. ¿Cuántos saben eso? Ese hecho hace que sea difícil imaginar cuán doloroso debió ser para María soportar la crucifixión de su hijo. Debió haber sido algo muy terrible. Al igual que las otras personas que estaban junto a la cruz, ella miraba a su hijo colgado en ese instrumento terrible de tortura que usaban los romanos, que era la cruz. Un instrumento de tortura y de humillación terribles. Pero a diferencia de los que estaban allí para ver el espectáculo de su muerte, o incluso de quienes lo habían amado como maestro, María lo había llevado en su vientre y experimentado el gozo de mecerlo entre sus brazos, de verlo crecer, de acompañarle, de caminar junto a él, desde que era un niño. Y luego, cuando se fue haciendo un hombre, dice la escritura antes que ella guardaba en su corazón y atesoraba en su corazón todas las cosas que vivía con él. No era entonces fácil para María este momento, y seguramente que ella
llevaba en su recuerdo y en su corazón esos momentos de la infancia de nuestro Señor. Esas cosas que solamente uno de padre vive con un niño. Por lo tanto, me reitero en esto. Muy difícil sería ¿Algo pasa aquí? ¿Cuánto o cuán grande podría ser el dolor de nuestra amada María? La última instrucción de Jesús antes de la resurrección fue dirigida a María y a su discípulo amado. Fue un doble mandato. Mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Esto simboliza también la unidad del cuerpo de Cristo, que nos anima a vivir en una unidad en torno a Él. No una unidad basada en cuán cerca estamos nosotros, sino una unidad basada en cuán cerca estamos a Él. Amén. Él es el que nos unifica. Nuestra unidad y nuestro deseo de congregarnos debe estar basada y fundamentada en el hecho de que Cristo es el Señor de todos nosotros. Amén. La declaración era también, esta declaración de Cristo desde la cruz del Calvario, era también una afirmación de perdón y compasión. Juan, al igual que los otros discípulos, había abandonado a su maestro en Getsemaní, pero solo él regresó para presenciar el sacrificio de Cristo. En ese momento Jesús no solo perdonó la falta de convicción de Juan, sino que también le confió a su madre. Pensemos por un momento en esto, mis amados hermanos. Aún en el Gólgota, mientras experimentaba un sufrimiento que nadie es capaz de comprender, Jesús impartió gracia y misericordia. Aún en medio de tremendos dolores, en medio de un sufrimiento incomparable. Haciendo esto con todos los que vienen al Calvario, quienes están dispuestos a ponerse al pie de la cruz y aceptar su voluntad para sus vidas, pueden, al igual que Juan, experimentar las incontables bendiciones que dan generosamente esas manos perforadas por los clavos que Cristo sufrió en sus manos. ¿Me oyen? Ok. Ya están cansaditos, ¿cierto? Vamos a terminar rápido para que no se me duerman. Veamos otro personaje de la cruz que estuvo en el momento de la crucifixión de Cristo. El ladrón de la cruz. Tranquilos, tenemos tiempo. Viendo cómo marchaba Jesús a su muerte en el Gólgota y a la multitud que iba atrás de él, en un primer momento el ladrón se unió a los que se burlaban de Jesús diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y fíjese que también Mateo capítulo 27 versículo 44 nos afirma esto y dice que estos 2 ladrones se unieron a toda esa turba de gente. El versículo 44 de Mateo 27 dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea que este ladrón, nosotros ya conocemos el final de la historia, pero no fue algo que él sintió o quiso hacer del mismo momento en el que estaba en la cruz, en el momento en que lo estaban también crucificando. Pero por alguna razón, en lo más profundo de este criminal cuyo nombre no sabemos, algo cambió. Y yo creo, y muchos coinciden en esto, o mejor yo coincido con muchos otros
estudiosos de la palabra, que tal vez ese cambio en su corazón, esa nueva actitud nace en el momento en que él escucha a Jesús decir estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dice Lucas 23:34. El perdón que este ladrón vio en Cristo lo estremeció, lo impactó. ¿Cómo Jesús podía exclamar algo así estando al borde de la muerte y anhelando y queriendo y rogando y pidiendo al Padre que no tomara en cuenta todo el daño que le hacían? Estas palabras de Cristo le revelaron que estaba junto al Hijo de Dios. Y en ese momento pudo ver la divinidad de Jesús. El perdón que Jesús pronunció en ese momento quitó la venda de los ojos de este criminal. Pudo ver algo diferente. Cambió su forma de pensar. El perdón le quitó la venda de los ojos. El perdón le quitó la dureza de su corazón. El perdón obró de una manera maravillosa. Vio él en Jesús, lo que él pudo ver en Jesús le produjo una confesión que le abrió la puerta al arrepentimiento. Pues él le decía al otro ladrón: ¿cómo tú no entiendes? ¿Cómo tú no tienes temor de Dios? El perdón que vio en Cristo produjo esperanza. El perdón que vio en Cristo le dio un vislumbre de dignidad. Él pudo decir: yo he sido un criminal, es verdad, pero Señor, si tú perdonas a esos que te están matando, creo que hay una oportunidad para mí. Creo que hay una posibilidad para mí. Aunque he hecho lo malo siempre, creo que hay una posibilidad de que yo sea perdonado. Y tú eres el Hijo de Dios. Por eso entonces ese vislumbre de dignidad también le trajo libertad para su vida, y no solamente para su vida, sino para su alma. El perdón que este hombre vio en Cristo le mostró el camino a la sabiduría. Por eso le dijo al otro ladrón, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entendió que había necesidad de temer a Dios. Mis amados hermanos, el perdón tiene poder para cambiar las almas. El perdón que usted puede dar puede cambiar a otra persona. El perdón que usted puede testificar puede ser visto no solamente con los ojos carnales, sino que puede ser visto con los ojos espirituales y llegar y tocar un alma. Diga gloria a Dios por el perdón que Él nos enseña en la cruz. Mis amados hermanos, en medio de la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal colgado en una cruz. Este hombre era realmente el Mesías, el Rey, el Salvador, el Señor. El ladrón fue tocado por Cristo y sus ojos fueron abiertos. Su última petición estuvo llena de humildad y de esperanza, aun cuando de forma muy osada, de forma muy familiar se dirigió a Jesús. Porque las palabras de este hombre fueron: Jesús. No le dijo Señor. Le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había un reconocimiento. Fíjese que mientras que los discípulos de Jesús habían perdido la esperanza sin entender su misión, este delincuente entendió que su reino, el reino de Cristo, no era de este mundo, y que su muerte, la muerte de él, de alguna manera sería parte del triunfo de Jesús. Mis amados hermanos, nuestra muerte también es un triunfo para Jesús. Y no estoy hablando de la muerte física, aunque también es una victoria para el Señor, sino que nuestra muerte a esa vieja vida, el nuevo nacimiento en tu corazón y en el mío, es una victoria de la cruz de Cristo. Hoy, mis hermanos amados, entendemos que este hombre, que este desvalido pecador, que estuvo tan consciente de su imposibilidad de salvarse a sí mismo, nos muestra o nos mostró el camino a todos. Él fue el primero en ser
sacado de la oscuridad a la gloriosa luz de Cristo por el victorioso Señor Jesús. Hoy nos hemos reunido para recordar la crucifixión y muerte de Jesús. Pero sería terrible que nos fuéramos de este lugar sin reflexionar acerca de lo que la cruz realmente significa. Y una de las más grandes cosas que vemos en la cruz del Calvario es perdón. Perdón. Pues todos estamos condenados por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura. Dice la Escritura también que Cristo el Señor se entregó a nosotros, se entregó por nosotros, aún siendo nosotros pecadores, aún siendo enemigos de la cruz. Él se entregó por nosotros de esa manera. En la cruz Cristo derrama perdón. De la cruz de Cristo fluye perdón, misericordia, paz, amor, fortaleza y vida nueva. Ese es el motivo por el cual Cristo hace más casi de 2000 años está en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre por ti y por mí. Al pensar entonces, mis amados hermanos, en las personas presentes en el día que nuestro Señor fue crucificado, me gustaría que usted por un momento considere cómo podemos reflejarnos en cada uno de ellas, para bien o para mal. Es una cuestión de estar hoy concisos y totalmente sinceros delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si usted hoy puede confesar que nuestros corazones o que su corazón no están siempre en el lugar que deben estar. Permaneceremos cerca de Él en un momento de dificultad, o nos escandalizaremos de Él como muchos lo hicieron, o diremos que las palabras de Jesús son demasiado fuertes o duras para nosotros y que no las podemos soportar. Estaremos con Él sin importar las consecuencias, o dejaremos que nuestras circunstancias empañen nuestro amor. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, yo te amo? Y hoy estoy dispuesto a recordar todas estas cosas, y estoy dispuesto a hacer una reflexión de mi propia vida. Estoy dispuesto, Señor, incluso a compararme con aquellos que estuvieron ahí, y que tú sopeses mi corazón, y que el Santo Espíritu venga a redarguirme, porque sé y entiendo que tal vez yo no soy tan fiel como digo, tan conciso en Cristo como a veces aparento ser, tan apegado a Dios. Yo no sé usted, hermano, si por un momento quisiera acompañarme a orar, y todos de una forma muy personal, sin importarle quién esté a su lado, vayamos a la cruz de Cristo. Vayamos a la cruz de Cristo y le digamos: Señor, heme aquí. Traigo mis ideas, traigo mi teología, traigo todo lo que yo sé a tu presencia. Y déjeme decirle que pido al Espíritu Santo que pueda redarguirle si usted va a la cruz de Cristo con altivez o con orgullo. Puede pedirle al Señor que en este día la cruz sea para usted algo más vivo. Puede pedirle usted al Señor que, como aquel ladrón, le abra los ojos y usted pueda ver la gloria de Dios de tal manera que diga: este es el Hijo de Dios, y Él puede llevarme a la gloria. Él puede llevarme donde yo no merezco. Él puede cambiar todo aquello que viví por una eternidad de gozo junto a Él. Él puede hacer todo aquello que yo nunca intenté hacer. Nunca es tarde para ningún hombre mientras viva. Cristo está vivo y Él es un Dios de vivos y no de muertos. Amados hermanos, entreguemos este momento a nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos?